Duncan tiró de las riendas de su caballo para obligarlo a detenerse. Tengo un mal presentimiento. Ronin también experimentó esa sensación, y eso, junto a sus sospechas sobre lo que había sucedido en la fortaleza, le llevó a preguntarse si lo que observaban ahora estaba relacionado de algún modo con su viaje. Hasik se hallaba en lontananza, sumida en el silencio. El mago no lograba escuchar nada, no percibía ninguna señal de actividad. Un puerto como aquel debería bullir de ajetreo, de ruidos fuertes capaces de llegar a oídos del lejano grupo de viajeros. Sin embargo, aparte del canto de unos cuantos pájaros, no se oía a ningún otro ser vivo. No hemos sido informados de que haya habido problemas en la ciudad, le dijo el experimentado paladín a Beresa. Si hubiera sido así, habríamos cabalgado hasta este puerto de inmediato. Tal vez nos estemos dejando llevar por la ansiedad que ha suscitado entre nosotros el viaje a Hasik, observó la forestal, con un tono de voz cauto y bajo. Permanecieron quietos largo tiempo hasta que, finalmente, Ronin decidió hacer algo al respecto. Para sorpresa de todos, conminó a su montura a avanzar. Estaba resuelto a llegar a Hasik, solo o acompañado del resto. Beresa lo siguió rápidamente, y Lord Senterus, a su vez, siguió a este raudo y veloz, como cabía esperar. Ronin reprimió cualquier gesto que denotase que le producía hilaridad que los caballeros de la mano de plata apretaran el paso para colocarse por delante de él. Podía soportar sin problema su arrogancia y pomposidad un poco más. De un modo u otro, el mago se separaría de sus indeseables compañeros de viaje en cuanto alcanzaran el puerto. Claro que todo eso sucedería si el puerto aún seguía en pie. Sus monturas reaccionaron mal ante el silencio reinante y mostraron una actitud cada vez más vacilante. En cierto momento, Ronin tuvo que espolear a su corcel para que continuara avanzando. Ningún caballero se mofó del apuro que le estaba haciendo pasar su caballo. Para su alivio, a medida que el grupo se fue acercando, se empezaron a oír ruidos que provenían del puerto. Parecían martilleos. Escucharon voces de personas que hablaban a gritos, así como el sonido de carros en movimiento. Todo eso no probaba gran cosa, pero al menos era una evidencia de que Hasik no se había vuelto una ciudad fantasma. Aún así, se aproximaron con suma cautela, conscientes de que allí sucedía algo raro. Beresa y los caballeros mantuvieron en todo momento sus manos sobre las empuñaduras de sus espadas, por si había que desenfundarlas. Mientras tanto, Ronin repasaba diversos hechizos mentalmente. Nadie sabía qué se iban a encontrar, pero todos intuían que el misterio se revelaría pronto. En cuanto las puertas de la ciudad estuvieron a la vista, Ronin divisó tres formas ominosas que surcaban el cielo. El caballo del mago se encabritó. Beresa agarró las riendas de la montura de Ronin y consiguió controlar al corcel. Algunos caballeros desenvainaron sus espadas, pero Duncan les indicó que envainaran de inmediato. Momentos después, un trío de grifos gigantescos descendió ante el grupo de viajeros. Dos se posaron sobre las copas de aquellos árboles enormes, y el tercero aterrizó justo en medio del sendero. ¿Quiénes sois vosotros que cabalgáis hacia Hasik?, preguntó un jinete, un guerrero barbudo de piel bronceada que, pese a que no le llegaba al hombro al mago, parecía capaz de levantar por los aires no solo a Ronin, sino también a su caballo. Duncan se aproximó al grifo al instante. Saludos, jinete de grifos. Soy Lord Duncan Senterus, de la Orden de los Caballeros de la Mano de Plata, y guío a este grupo de viajeros hacia el puerto. Si me permite la pregunta, me gustaría saber qué desgracia ha caído sobre Hasik. El enano estalló en unas carcajadas rudas y desagradables. Su aspecto no era rechoncho como el de sus primos de tierra. Recordaba más bien a un guerrero bárbaro que hubiera sido capturado y aplastado hasta ser reducido a la mitad de su tamaño. Este, en concreto, poseía unos hombros más anchos que los de los robustos caballeros y unos músculos que parecían tener vida propia. Su rostro, robusto y tenaz, estaba coronado por una melena desaliñada que el viento agitaba. Si un par de dragones se considera una desgracia, entonces sí. Hasik la ha sufrido. Llegaron aquí hace 3 días y destrozaron y quemaron todo lo que encontraron a su paso. Si no fuera porque mi vuelo llegó a la ciudad esa misma mañana, ahora no quedaría nada intacto en ese valioso puerto humano. Apenas habían iniciado su orgía de destrucción cuando los atacamos por el aire. Fue una batalla gloriosa, pese a que ese día perdimos a Glodin, rememoró el enano.
al tiempo que él y sus compañeros se golpeaban con el puño a la altura del corazón. Que su espíritu siga luchando orgulloso por toda la eternidad. Nosotros también vimos un dragón prácticamente a la vez que vosotros, le interrumpió Ronin, temeroso de que el trío se entregara a uno de esos lamentos funerarios de los que tanto había oído hablar. Un orco llevaba las riendas. 3 enanos como vosotros lucharon contra él. El líder de los jinetes de grifos miró con el ceño fruncido al mago en cuanto éste abrió la boca, pero al mencionar que habían tenido que batallar con otro dragón, los ojos del enano se iluminaron y una amplia sonrisa surcó su rostro. Esos enanos éramos nosotros, humano. Perseguimos a ese reptil cobarde y lo derribamos. Ese también fue un combate peligroso. Ese de ahí, Moloch, dijo, señalando a un enano fornido y un poco calvo que se hallaba en la copa del árbol situado a la derecha de Ronin. Perdió un hacha excelente, pero al menos todavía conserva su martillo, ¿verdad, Moloch? Preferiría afeitarme la barba antes que perder mi martillo, Falstad. Sí, esos martillos impresionan mucho a las damas, ¿eh? Replicó Falstad, soltando una risa ahogada. Entonces el enano se percató de que la presencia de Beresa y sus ojos castaños brillaron con intensidad. «Pero, ¿qué tenemos aquí? Si se trata de una hermosa dama elfa», exclamó, y acto seguido intentó hacer una reverencia torpemente pese a que seguía subido a lomos del grifo. «Soy Falstad, atracador de dragones. A su servicio, dama elfa». Ronin recordó que la raza elfa de Keltalas era la única en la que los bárbaros enanos del pico nidal confiaban de verdad. Claro que esa no parecía ser la razón por la que Falstad estaba tan concentrado en Beresa. Al igual que Senterus, el jinete de grifos la encontraba muy atractiva. «Saludos, Falstad», correspondió con solemnidad la forestal de pelo plateado. «Os felicito por esa victoria ganada con suma justicia. Batir a 2 dragones es un gran triunfo para cualquier grupo de vuelo». «Oh, a eso nos dedicamos. Es lo que hacemos todos los días». «¡Todos los días!», repuso, mientras se inclinaba todo cuanto podía. «Por esta zona aún no habíamos tenido el honor de recibir la visita de ningún miembro de tu noble pueblo, y mucho menos de una elfa tan hermosa como tú». «¿En qué puede servirte este insignificante guerrero?». A Ronin se le erizaron los pelos del cogote, más que por las palabras que había pronunciado, por el tono con que las había dicho, por el que cabía deducir que le estaba ofreciendo algo más que su ayuda. Aquello no debería perturbar al mago, pero por alguna extraña razón le inquietó. Al parecer, Duncan Senterus tuvo la misma intuición, ya que se apresuró a responder. «Aunque te agradecemos que nos ofrezcas tu ayuda, probablemente no la necesitaremos. Ya solo nos queda llegar hasta el barco que aguarda a este mago para que pueda abandonar nuestras costas». Por la respuesta que acababa de dar el paladín, se podía deducir que Ronin había sido exiliado de Lord Aeron. Por eso mismo, el mago, presa de la frustración, apretó con fuerza los dientes y agregó: «La Alianza me ha encomendado una misión de observación y reconocimiento». A Falstad no pareció importarle mucho esa información del mago. «No tenemos ninguna razón para impedirte que entres en Hasik y busques ese navío, humano, pero verás que no quedan muchos barcos intactos tras el ataque de los dragones. Es probable que el que busques esté flotando en el mar». A Ronin ya se le había pasado por la cabeza esa posibilidad, pero el hecho de oírla de labios del enano lo abrumó. Sin embargo, su misión no podía concluir tan pronto con una derrota. «Tendré que comprobarlo. Entonces nos apartamos de vuestro camino», dijo Falstad, quien espoleó a su montura para que avanzara y sonrió tras posar su mirada sobre Beresa una vez más. «Ha sido un placer, mi dama elfa». Mientras la forestal asentía, el enano y su montura se elevaron en el cielo. Las alas colosales provocaron un viento que levantó polvo que se metió en los ojos de los viajeros. Asimismo, los caballos retrocedieron, a pesar de estar curtidos en 1000 batallas, en cuanto el grifo que se hallaba tan cerca de ellos despegó. A continuación, los demás jinetes se unieron a Falstad en el firmamento, de tal modo que los 3 grifos rápidamente fueron menguando de tamaño en el cielo. Ronin observó cómo aquellas siluetas cada vez más difusas viraban hacia Hasik, y acto seguido se alejaban a una velocidad increíble. Duncan escupió el polvo que le había entrado en la boca. Por su expresión se podía deducir que no tenía en mucha más alta estima a los enanos que a los magos. «Cabalguemos, tal vez la fortuna aún nos sonría». Sin mediar palabra, cabalgaron hacia el puerto. En breve comprobaron que Hasik había sufrido más daños de los que Falstad había dejado traslucir. Los primeros edificios con los que se toparon estaban intactos, pero a cada paso que daban, los daños eran mayores y más visibles.
Los dragones habían arrasado las cosechas que rodeaban la ciudad, y las viviendas de los terratenientes habían quedado reducidas a astillas. Si bien las estructuras con cimientos de piedra habían resistido el devastador ataque mucho mejor, de vez en cuando se veía alguna totalmente demolida, como si un dragón le hubiera elegido para posarse. El hedor a quemado perturbó los sentidos agudizados del mago. No todo lo que los dos leviatanes habían carbonizado era madera. ¿Cuántos habitantes de Hasik habían perecido en ese ataque aéreo? Por un lado, Ronin era consciente de que los orcos actuaban por pura desesperación, ya que seguramente, a esas alturas, ya sabían que sus opciones de ganar la guerra se reducían a cero. Por otro lado, esas muertes exigían ser vengadas. Curiosamente, varias zonas cercanas al puerto parecían intactas. Ronin esperaba encontrarse un panorama mucho peor, pero, aparte de cierta rabia contenida que podía apreciarse en los trabajadores del puerto con los que se cruzaban, ahí no daba la impresión de que Hasik hubiera sido atacada. Quizá el barco que debe llevarme no ha sufrido daños a pesar de todo, le murmuró a Beresa. Por lo que estoy viendo, lo dudo mucho. El mago contempló el puerto, centrándose en el lugar que señalaba la forestal. Ronin entrecerró los ojos mientras intentaba identificar qué estaba viendo exactamente. Es el mástil de un barco, hechicero, le informó Duncan con cierta brusquedad. El resto del navío, así como su valiente tripulación, deben estar bajo el agua. Ronin se mordió la lengua para no soltar una maldición. Observó con detenimiento el puerto y divisó trozos y fragmentos de madera y de otros materiales flotando sobre la superficie del mar, procedentes de más de una docena de barcos, o eso sospechó el mago. Entonces se percató del motivo por el cual el puerto había resistido. Los orcos debían haber dirigido sus monturas para que atacaran los navíos de la Alianza primero, porque no querían que estos escapasen. No obstante, esto no explicaba por qué las afueras de Hasik habían sufrido una destrucción mucho mayor que el centro de la ciudad. Sin embargo, quizás los mayores estragos se habían producido tras la llegada de los jinetes de grifos. No era la primera vez que un asentamiento se veía envuelto en una violenta batalla y sufría las consecuencias. Aún así, la devastación podría haber sido mucho peor si los enanos no hubieran aparecido, porque los orcos habrían arrasado el puerto y matado a todo aquel que se interpusiera en su camino. Ninguna de estas hipótesis le servían para resolver el problema más acuciante. Se había quedado sin barco en el que viajar a Khazmodan. Tu misión ha concluido, mago, le espetó Lord Senterus, sin que hubiera una razón que justificase una sentencia tan lapidaria. Has fracasado. Quizá haya algún barco disponible. Tengo fondos suficientes para alquilar uno. ¿Y quién en este puerto estaría dispuesto a llevarte a Khazmodan por un puñado de plata? Estos pobres desgraciados ya han sufrido bastantes penalidades. ¿Cómo esperas que alguno de ellos quiera partir voluntariamente rumbo a una tierra que se encuentra en poder de los orcos que han causado estos estragos? He de intentarlo al menos. Gracias por tu tiempo y tu ayuda, mi señor. Espero que todo te vaya bien, le dijo, y a continuación se volvió hacia la elfa para añadir, y a ti también, Beresa. Eres un buen ejemplo de la grandeza elfa. La elfa parecía desconcertada. No pienso abandonarte a tu suerte, pero tu misión todavía no ha concluido. Mi conciencia me dicta que no puedo dejarte en la estacada. Si aún quieres llegar a Khazmodan, haré todo cuanto pueda por ayudarte, Ronin. De repente, Duncan se enderezó en su silla de montar. Ciertamente, nosotros tampoco podemos dejar las cosas así. Juro por nuestro honor que si crees que merece la pena proseguir con esta misión, mis compañeros y yo también haremos todo lo posible por dar con un medio de transporte que te lleve a tu destino. Si bien a Ronin le había agradado mucho que Beresa hubiera decidido quedarse con él por el momento, no le habría importado lo más mínimo que los caballeros de la mano de plata hubieran preferido largarse. Te lo agradezco, mi señor, pero aquí os necesitan. ¿No sería mejor que vuestra orden ayudara a los habitantes honrados de Hasik a recuperarse del ataque? Por un instante llegó a creer que se había librado del vetusto guerrero, pero Duncan, tras meditarlo bastante, anunció al fin: por una vez, tus palabras contienen una gran verdad, mago. No obstante, creo que podemos ocuparnos tanto de que lleves a cabo tu misión como de que Hasik se beneficie de nuestra presencia. Mis hombres ayudarán a sus ciudadanos a recuperarse de esta tragedia, mientras yo me encargo de buscarte un navío. Así todo el mundo estará contento, ¿eh? Ronin asintió, derrotado. A su lado, Beresa reaccionó con entusiasmo. Sin duda, tu ayuda será muy valiosa, Duncan. Gracias.
Después de que el anciano paladín hubiera enviado a sus caballeros a ayudar a los habitantes de Hasik, él, Ronin y la forestal debatieron brevemente sobre cómo iban a buscar un medio de transporte para que el mago pudiera proseguir con la misión. Finalmente, acordaron que si se separaban, cubrirían más terreno, y que más tarde se reunirían los tres para cenar y discutir las posibilidades con que contaban. Aunque resultaba obvio que Lord Senterus dudaba que alguno de ellos pudiera localizar un navío dispuesto a viajar a Khazmodan, cumpliría su promesa por su lealtad a Lord Aeron y la Alianza, y también quizá porque se había encaprichado de Beeresa. Ronin peinó la zona norte del puerto, en busca de cualquier barca más grande que un bote. Enseguida comprobó que los dragones habían sido muy concienzudos, y a medida que el día daba paso a la noche, se fue dando cuenta de que no había nada que hacer. La frustración lo fue dominando poco a poco, hasta llegar a un punto en que no tenía muy claro qué le molestaba más, no encontrar un medio de transporte o que ese grandioso caballero diera con la solución a sus tribulaciones. A pesar de que un mago contaba con diversos métodos para desplazarse a unas distancias tan largas, únicamente el legendario y al mismo tiempo maldito Medivh sabía utilizarlos con plena maestría y confianza. Aunque Ronin fuera capaz de lanzar el conjuro con éxito, se arriesgaba no solo a que cualquier brujo orco pudiera detectarlo, sino a no llegar al destino previsto debido a las fluctuaciones mágicas inesperadas, causadas por las emanaciones arcanas procedentes de la región donde se hallaba el portal oscuro. Ronin no quería materializarse en un volcán activo, pero ¿de qué otro modo iba a poder viajar? Mientras intentaba encontrar la respuesta, Hasik se fue recuperando del ataque. Las mujeres y los niños reunieron todos los restos de barcos que flotaban en el puerto, apartaron aquello que parecía tener alguna utilidad y amontonaron lo inservible para deshacerse de ello más adelante. Una unidad especial de la Guardia Municipal inspeccionó la costa en busca de los cadáveres de los marineros ahogados que se habían hundido con sus barcos. Los habitantes de Hasik se quedaban mirando fijamente al sombrío mago ataviado con ropajes oscuros que caminaba entre ellos, y algunos padres apartaban a sus hijos de él cuando éste pasaba a su lado. De vez en cuando, Ronin sorprendía un rostro que parecía echarle la culpa de lo sucedido, como si de alguna manera él fuera el responsable del terrible ataque que habían sufrido. Ni siquiera en unas condiciones tan desesperadas y extremas, la plebe olvidaba sus prejuicios y miedos contra los que dominaban las artes arcanas. Un par de grifos voló por encima de él. Los enanos vigilaban la zona por si acaso se producía otro ataque. Ronin dudaba que aquella región fuera un objetivo prioritario para los dragones. Los orcos habían tenido que pagar un alto precio en su último asalto. Falstad y sus compañeros habrían sido de más ayuda si hubieran aterrizado para ayudar a los supervivientes, pero el receloso hechicero sospechaba que los enanos, que no eran los aliados más simpáticos de Lord Aeron precisamente, preferían surcar el cielo y mantenerse al margen. Y si hubieran tenido una buena razón para hacerlo, seguramente ya habrían abandonado Hasik. ¿Y si alguien le sirve en bandeja esa buena razón?, se dijo. Por supuesto, masculló Ronin. Observó cómo las dos criaturas y sus respectivos jinetes descendían hacia el suroeste. ¿A quién, salvo esos enanos, podría tentarle su oferta? ¿Quién aparte de ellos estaba lo bastante loco para aceptarla? Sin preocuparse lo más mínimo de lo poco digno que pudiera parecer su comportamiento, Ronin salió corriendo detrás de aquellas figuras que se perdían en lontananza. Beeresa abandonó el extremo sur de los muelles con una sensación de repugnancia, no solo por no haber logrado su objetivo, sino porque, de todos los asentamientos humanos que había visitado hasta entonces, Hasik era uno de los más hediondos. Y no tenía nada que ver con el desastre que acababa de acaecer ni con el olor a pescado. Hasik apestaba. Si bien la mayoría de los humanos tenía el sentido del olfato un tanto atrofiado, los habitantes de aquella ciudad carecían de dicho sentido. La forestal quería alejarse de ese lugar, ansiaba regresar con su gente para que le designaran una misión más importante. Sin embargo, hasta que no se sintiera satisfecha por haber hecho todo cuanto podía por ayudar a Ronin, Beeresa no se marcharía de allí con la conciencia tranquila. No obstante, daba la impresión de que el mago no iba a poder continuar su viaje y llevar a cabo una misión que ahora estaba segura de que no era de mera observación. El mago había demostrado que estaba dispuesto a culminar esa misión contra viento y marea, pese a ser una tarea de muy poca enjundia. No, tenía que haber algo más. Si supiera cuál era su verdadero objetivo... Era casi la hora de cenar. Como ya no albergaba ninguna esperanza de hallar el barco que buscaba,
La forestal se alejó del puerto por las calles y callejones más próximos, cuyos hedores la abrumaban. Hasik mantenía abiertas las rutas que la unían por tierra a las localidades vecinas, sobre todo a los reinos de Travalomas y Costa Sur. Aunque les llevaría más de una semana llegar a cualquiera de los dos, tal vez fuera la única oportunidad que les quedaba. ¡Pardieu! ¡Pero si es mi hermosa dama elfa! Al principio miró en la dirección equivocada porque identificó la voz como humana, pero entonces Beeresa recordó quién se había dirigido a ella en esos términos hacía poco. La forestal se giró hacia la derecha y bajó la mirada al suelo, donde se topó con Falstad, en toda su enana gloria. Los ojos le brillaban intensamente a aquel pequeño bárbaro al tiempo que esbozaba una amplia sonrisa cómplice. Portaba un saco sobre un hombro y un martillo enorme sobre el otro. Si bien el peso de cualquiera de esos objetos habría dejado a más de un elfo humano exhausto por el esfuerzo, Falstad los llevaba con la facilidad propia de su raza. «Saludos, Maes Falstad. Por favor, mis amigos me llaman simplemente Falstad. No soy maestro de nada, solo soy dueño de mi prodigioso destino. A mí mis amigos me llaman simplemente Beeresa». Pese a que el enano parecía apagado de sí mismo, había algo en su forma de comportarse que hacía imposible que no cayera bien, aunque no tan bien como Falstad esperaba caerle a la elfa. No intentaba disimular que ella le interesaba, incluso se permitía la desfachatez de recorrerla con la mirada, de vez en cuando, del cuello para abajo. La forestal decidió cortar por lo sano de inmediato. «Pero dejan de ser mis amigos desde el momento en que no me tratan con el mismo respeto que yo les dispenso». Los oscuros orbes que conformaban los ojos del enano se encontraron con los ojos de la elfa, y Falstad fingió no darse por aludido ante las insinuaciones de Beeresa. «¿Cómo ha ido tu búsqueda de un medio de transporte para que el mago pueda surcar el mar, mi dama elfa?» «Yo diría que no muy bien, nada bien». «No va nada bien. Al parecer, los únicos navíos que no resultaron dañados partieron en cuanto pudieron hacia costas más seguras. Hasik ahora es un puerto inútil». «Es una lástima, sí, una lástima. Propongo que sigamos hablando de ello con una buena jarra de licor en la mano. ¿Qué te parece?» La elfa reprimió la leve sonrisa que la jovial persistencia del enano había despertado en ella. «Tal vez en otra ocasión. Todavía tengo que llevar a cabo una misión y tú...» respondió Beeresa, señalando el saco. «Creo que también tienes cosas que hacer». «¿Te refieres a esta bolsita?», inquirió al tiempo que manejaba el pesado saco con suma facilidad. «Solo son unas pocas provisiones, suficientes para que nos duren hasta que abandonemos este asentamiento humano. En cuanto se las entregue a Moloch, tú y yo podemos ir a...». La negativa educada, pero más contundente que la anterior, no llegó a salir de los labios de la forestal por culpa del furioso graznido que profirió un grifo a poca distancia, seguido por los gritos de una discusión, lo cual provocó que tanto ella como Falstad se pusieran en guardia. Sin mediar palabra, el enano se dio la vuelta, tiró el saco al suelo y empuñó el martillo de tormenta. Se movía con una rapidez impropia de alguien de su constitución y tamaño, de modo que, a pesar de que Beeresa salió tras él inmediatamente, Falstad ya le llevaba media calle de ventaja. Beeresa desenvainó su espada mientras apretaba el paso. Los gritos eran cada vez más estridentes, y tuvo la incómoda sensación de que uno de los que discutía era Ronin. La calle dio paso enseguida a una de las zonas devastadas por los dragones. Allí, unos jinetes de grifos aguardaban a su líder, y el mago había decidido incordiarlos por alguna inexplicable razón. Si bien a menudo se consideraba a los magos unos dementes, Ronin tenía que ser uno de los más tarados si se creía a salvo discutiendo con esos bárbaros enanos. De hecho, uno de ellos ya había agarrado al mago humano de la túnica y lo había levantado unos 30 centímetros por encima del suelo. «Te he dicho que nos dejes en paz, brujo nauseabundo. Pero como parece que tienes las orejas de adorno, supongo que no te importará que te las arranque». «Moloch», le llamó Falstad. «¿Qué ha hecho este hechicero para enfadarte tanto?» El enano que sostenía a Ronin en el aire, que podría haber sido el hermano gemelo de Falstad si no fuera por la cicatriz que le surcaba la nariz y por su aspecto mucho menos guasón, se volvió hacia su líder. «Este tipejo ha seguido a Tupán y los demás. Primero al campamento base, luego, a pesar de que Tupán le pidió que lo dejara en paz y se alejó volando de él, lo siguió hasta aquí, hasta el punto de encuentro acordado. Le he dicho 3 veces ya que se largue, pero este humano no me hace caso. He pensado que quizá capte el mensaje si ve las cosas de una perspectiva un poco más amplia, pero para eso tiene que estar un poco más alto».
Hechiceros, masculló Liddell de aquel vuelo. No sabes cuánto te compadezco, mi dama elfa. Dile a tu compañero que lo baje, o me veré obligada a demostrarle hasta qué punto es superior una buena espada elfa a su martillo. Falstad se giró parpadeando. Miró de hito en hito a la forestal, como si la viera por primera vez. Posó la mirada fugazmente sobre la hoja reluciente, y luego volvió a contemplar los ojos entornados y cargados de determinación de la elfa. Serías capaz de hacerlo, ¿verdad? Serías capaz de defender a esa aberración de aquellos que han sido buenos amigos de tu pueblo desde mucho antes de que los humanos existieran. No hace falta que me defienda, le espetó Ronin. El mago, cuyos pies no tocaban el suelo, parecía más enfadado que temeroso, a pesar de hallarse en una situación muy apurada. Quizá no fuera consciente de que Moloch podría partirle fácilmente la espalda. Entonces Ronin añadió: hasta ahora he mantenido a raya mi furia, pero... Cualquier cosa que dijera en aquel momento solamente serviría para provocar una pelea. Beeresa actuó con presteza, hizo callar a Ronin con un gesto de su mano y se coló entre Falstad y Moloch. Esto es inadmisible. La horda todavía no ha sido destruida del todo y ya nos estamos lanzando al cuello unos contra otros. ¿Es así como deben comportarse unos aliados? Ordena a ese guerrero que lo suelte, Falstad, para que podamos resolver esto de manera razonable y no dejándonos llevar por la ira. Solo es un hechicero, masculló el líder de los jinetes de grifos. Finalmente asintió e hizo una seña a Moloch para que soltase a Ronin. El enano cumplió la orden de su jefe con reticencia. El mago se alisó la túnica y se pasó la mano por el pelo, manteniendo en todo momento la compostura. Beeresa rezó para que conservara la calma. ¿Qué ha pasado?, le preguntó la elfa al mago. Les he hecho una propuesta muy fácil de entender, nada más. El hecho de que hayan reaccionado así demuestra que son unos bárbaros. «¿Quiere que lo llevemos volando a Khaz Modan?», se indignó Moloch. «¿Se lo has pedido a los jinetes de grifos?», inquirió incrédula Beeresa. Admiraba la audacia de Ronin, aunque quizá habría que denominarla más bien temeridad. Cruzar el mar volando, a lomos de una de aquellas bestias, y sin ser el jinete, yendo agarrado al enano que llevara las riendas, era cuanto menos arriesgado. Además, si se había arriesgado a intentar convencer a Moloch y los demás de que lo llevaran a Khaz Modan, ya no cabía duda de que su misión debía ser bastante más importante de lo que había dado a entender. No era de extrañar que los enanos lo tomaran por loco. Los creía capaces de realizar una proeza de ese calibre, y lo bastante osados para atreverse a hacerlo, pero está claro que me equivocaba. Sus palabras ofendieron a Falstad. Si estás insinuando que somos unos cobardes, seré yo quien te rompa la espalda. No hay raza más audaz ni guerreros más poderosos que los enanos del Pico Nidal. Es cierto que no queremos llevarte a Green Battle, pero no porque temamos a los orcos o dragones que lo protegen, sino porque no deseamos estar junto a un mago como tú más tiempo del estrictamente necesario. Pese a que Beeresa temía que su protegido reaccionara violentamente ante la contestación del enano, Ronin se limitó a fruncir los labios, como si esperara esa respuesta. La forestal recordó los prejuicios de los que Falstad había hecho gala, de palabra y obra, sobre los magos, y dedujo que Ronin debía de haber soportado a lo largo de casi toda su vida esa clase de prejuicios. «He de completar esta misión por el bien de Lord Aeron», replicó el mago. «Es lo único que debería importar, pero ya veo que no es así». Dio la espalda a los enanos y se alejó. Beeresa, quien no dejó en ningún momento de sujetar con fuerza su espada, tomó una decisión a la desesperada, sustentada en sus sospechas de que la misión de observación y vigilancia de Ronin era más importante de lo que parecía. «¡Espera, mago!». Ronin se detuvo, sorprendido por el grito. Sin embargo, la forestal no se dirigió a él, sino al líder de los jinetes de grifos. «Falstad, ¿no hay ninguna posibilidad de que nos pudierais acercar lo más posible a Green Battle? Si no lo hacéis, Ronin y yo habremos fracasado en nuestra misión». El semblante del enano se ensombreció. Creía que el mago quería viajar solo a Khaz Modan. Beeresa le lanzó una mirada cómplice, con la esperanza de que Ronin, quien la observaba con mucha atención, no malinterpretara lo que iba a decir a continuación. ¿Qué posibilidades tendrá este mago de sobrevivir en cuanto se enfrente a una hacha orca? Quizá pueda derrotar a un par de esos monstruos con sus conjuros, pero si logran acercarse a él, necesitará a su lado a alguien diestro con la espada. Falstad observó cómo la elfa empuñaba la hoja, y acto seguido, la expresión de preocupación se desvaneció de su rostro. «Por lo que veo, cuenta ya con alguien diestro con la espada, aunque estoy seguro de que esa es una más de sus muchas habilidades», repuso el enano. A continuación,
Falstad miró a Ronin y después a sus hombres. Tiró de su larga barba y volvió a posar la mirada sobre Beeresa. No estoy dispuesto a mover un dedo por él, pero por ti y por la alianza de Lord Aeron estoy más que dispuesto. ¡Moloch! Falstad, no puedes hablar en serio. El líder de los enanos se acercó a su amigo y le rodeó el hombro con un brazo. Moloch estaba pasmado. Vamos a hacerlo por el bien de la alianza, hermano. Para que termine la guerra. Piensa en todo lo que vas a fanfarronear con esto. Quizá matemos a un par de dragones por el camino y podamos añadir esa hazaña a nuestra gloriosa leyenda. ¿Qué me dices? Finalmente, Moloch se calmó, asintió y masculló. Supongo que serás tú el encargado de llevar a la dama a lomos de un grifo, ¿no? Como los elfos son nuestros más antiguos aliados y yo soy el líder de este vuelo, así será. Esa obligación me corresponde a mí en virtud de mi rango, ¿verdad, hermano? Esta vez, Moloch solo sintió, aunque su mirada iracunda expresaba justo lo contrario. «¡Estupendo!», exclamó Falstad, quien se volvió hacia Beeresa. «Una vez más los enanos del Pico Nidal acuden al rescate. Esto hay que celebrarlo con un trago, con un par de jarras de cerveza, ¿eh?». Todos los enanos, incluso Moloch, se animaron ante tal sugerencia. La forestal se percató de que Ronin habría preferido marcharse en ese momento, pero el mago decidió que era mejor no decir nada. Beeresa le había conseguido el medio de transporte que necesitaba para alcanzar la costa de Khazmodan, con el que podría incluso acercarse a Green Battle, así que lo menos que podía hacer él era mostrar su gratitud a todos los que le iban a ayudar. Aunque era consciente de que Falstad y sus amigos les habría gustado librarse de Ronin, la forestal dio gracias en silencio por poder hablar durante el viaje con alguien que no fuera un jinete de grifos. «Será un placer compartir unos tragos con vosotros», replicó al fin la elfa. «¿No es así, Ronin?» «Sí, será un placer». El mago pronunció estas palabras con el entusiasmo propio de alguien que ha descubierto algo hediondo en el zapato que acaba de calzarse. «Excelente», exclamó Falstad, sin mirar en ningún momento hacia el mago. A continuación, le dijo a Beeresa: «El berraco marino sigue intacto y están muy agradecidos por todo lo que hemos hecho por ellos. Seguro que podremos gorronearles unos cuantos barriles más de cerveza. ¡Vamos!». La forestal se alejó subrepticiamente del enano antes de que éste insistiera en acompañarla a la cantina. Falstad, quien quizá en aquel momento ansiaba más una cerveza que la compañía de una elfa, no pareció percatarse del requiebro. Hizo una seña a sus hombres para que lo siguieran, y se los llevó a su posada favorita. Ronin se acercó a la forestal, y en cuanto ésta hizo ademán de seguir a los enanos, la apartó a un lado con gesto torvo. «¿En qué estabas pensando?», le susurró el mago pelirrojo. «Voy a viajar a Khazmodan yo solo. No habrías tenido ninguna posibilidad de llegar allí si yo no hubiera mencionado que iba a acompañarte. Ya viste cómo reaccionaron los enanos a tu propuesta». «No sabes en qué lío te estás metiendo, Beeresa». La forestal acercó su cara a escasos centímetros del mago, retándolo. «Entonces, ¿por qué no me lo explicas? Tu misión consiste en algo más que vigilar Green Battle. Tramas algo, ¿verdad?». Cuando Ronin se disponía a responder, alguien los llamó. Ambos se volvieron y divisaron a Duncan Senterus, quien se aproximaba hacia ellos. En ese instante, la elfa se dio cuenta de que no había pensado en el paladín cuando intentó convencer a Falstad de que debía llevarles tanto a Ronin como a ella al otro lado del mar. Conocía bastante bien a aquel caballero como para saber que insistiría en acompañarlos. Probablemente al mago todavía no se le había pasado esa posibilidad por la cabeza, ya que su furia seguía centrada en la forestal. «Seguiremos hablando sobre este asunto cuando estemos a solas, Beeresa, pero que te quede claro que, en cuanto lleguemos a la costa de Khazmodan, seguiré yo solo. Regresarás con nuestro buen amigo Falstad, y que ni se te ocurra pensar que me acompañarás más allá». Sus ojos estallaron en llamas. Literalmente. La elfa no pudo evitar retroceder un par de pasos estupefacta. «Porque si no, yo mismo te enviaré de vuelta aquí».